Muy buenos días para todos. Les damos un cordial saludo desde el Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez del Servicio Geológico Colombiano. Estamos por dar inicio a nuestra segunda jornada del segundo encuentro de museos y colecciones geológicas y paleontológicas. Para recordar un poco las recomendaciones del día de ayer, les pedimos por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagadas y realizar las preguntas que tengan para nuestros invitados del día de hoy a través del chat. Para el día de hoy tenemos una temática que está centrada en los aspectos relacionados con el origen y conformación de las diferentes colecciones geológicas y paleontológicas. Mi nombre es Adriana Vera, del Grupo Museo Geológico de Investigaciones Asociadas, y los estaré acompañando el día de hoy para dar paso a las diferentes intervenciones de la jornada. Iniciaremos esta jornada con la presentación, la charla magistral de la doctora Ana Rodrigo Sanz del Museo Geominero de Madrid, España, continuando con un pequeño espacio donde presentaremos nuevamente nuestro directorio de museos y colecciones geológicas y paleontológicas de Colombia. Posteriormente tenemos un pequeño receso de 5 minutos y continuaremos seguidamente con nuestro primer panel de discusión, que como les mencionaba anteriormente, estará centrado en el origen y conformación de diferentes colecciones geológicas y paleontológicas del territorio colombiano. Recuerden nuevamente que pueden realizar sus preguntas para nuestros invitados a través del chat. De igual forma, a través del chat, encontrarán el formulario para registrar su asistencia al evento, así como encontrarán también el formulario de adhesión para aquellas personas o instituciones que quieran hacer parte de la red temática de museos y colecciones geológicas y paleontológicas. En caso de que no reciban tanto el formulario de asistencia como el formulario de adhesión y sea de su interés, por favor pueden solicitarlo a nuestros correos de contacto que son museo@sgc.gov.co o patrimonio@sgc.gov.co. Para dar inicio a esta primera parte de nuestra segunda jornada del encuentro, tenemos entonces a Ana Rodrigo Sanz, quien es doctora en Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y científica titular del Instituto Geológico y Minero de España. Está adscrita desde 1996 al Museo Geominero, que en la actualidad dirige. Es paleontóloga y especialista en divulgación científica. En el ámbito de la investigación paleontológica es miembro del grupo de investigaciones Crisis Bióticas Mesozoicas de la UCM y miembro del grupo de Geología Sedimentar y Registro Fósil de la Universidad de Coimbra de Portugal. En lo que respecta a divulgación científica, su trayectoria incluye el diseño y realización de exposiciones, coordinación y realización de los programas educativos del Museo Geominero, dirección científica de la serie de documentales GEA, numerosas publicaciones en revistas especializadas, impartición de cursos, talleres y conferencias. Es, asimismo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia Natural y del Consejo de Redacción de la revista Aula, Museos y Colecciones. La doctora Rodrigo nos acompaña desde Madrid, España, con la charla titulada La colección del Museo Geominero, pasado, presente y futuro. Doctora Ana, es un gusto contar con su participación en el segundo encuentro de museos y colecciones. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, Adriana. Voy a cargar mi presentación. Vamos a ver. Creo que ya está. Sí, perfecto, ya la estamos viendo. Perfecto. Bien, pues en primer lugar quería agradecer al Servicio Geológico Colombiano y también al Museo Geológico Nacional José Royo Gómez su amable invitación para participar en estos encuentros de museos y colecciones geológicas y paleontológicas. Para mí es un gran honor estar esta mañana para ustedes y tarde para mí compartiendo este rato. Bien, voy a desarrollar mi charla en torno al Museo Geominero. En esta primera imagen que están ustedes viendo pueden
pueden apreciar la belleza de este museo, de este espacio. Es un museo que tiene un origen bastante peculiar, muy entroncado con el impacto de la revolución industrial que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XIX en España y con el desarrollo de la minería. Bien, en el año 1849, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, la reina Isabel II creó una comisión de expertos que llamó Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino, que tenía como objetivos crear un mapa geológico de todo nuestro país, de España, y para eso se unieron pues, ingenieros de minas, geólogos, topógrafos, etcétera, que fueron a lo largo del tiempo muestreando por toda la geografía española diferentes piezas de fósiles, minerales y rocas para indudablemente hacer dataciones y definir la edad de los terrenos y configurar ese primer mapa geológico de España. Esta es la sede del Instituto Geológico y Minero, del Servicio Geológico Nacional de España, que acoge en su interior el Museo Geominero. Es un edificio bastante gris de la administración por fuera, pero por dentro es una auténtica joya que no solamente alberga el museo del que acaban ustedes de ver una foto, sino también una hermosa biblioteca. Es de hecho un BIC, es decir, un bien de interés cultural desde el año 1998. Pero, sin embargo, externamente no es especialmente bello. Bueno, este fue el primer mapa geológico que se creó después de esa comisión que les decía que había organizado la reina Isabel II. Fue Fernández de Castro, un ingeniero de minas que fue también director del Instituto Geológico y Minero de España, quien dirigió estos trabajos y se publicó en 1889. Es un mapa geológico a escala 1/400.000, está configurado por 64 hojas superpuestas que muestran la geología que se conocía a la sazón en España. Si alguno de ustedes está familiarizado con la geografía española, sabrá que España es un mapa geológico de España y Portugal, perdón, que no he mencionado a nuestros vecinos. Sabrá que en España hay unas islas muy famosas que son las Baleares, las que ven ustedes exactamente hacia el este, pero hay otras islas que son las Canarias que deberían aparecer en el suroeste, en la esquina inferior izquierda, y que no están. Y no están porque se desconocía absolutamente la geología en aquel momento de estas islas. Son unas islas volcánicas en las 5 islas Canarias, pero no se conocía y por eso no se incluyeron en este mapa. El primo hermano de este primer mapa del siglo XIX es el creado en 1216, en 2016, discúlpenme, a escala 1.000.000, que es el último mapa geológico que se ha realizado de España y Portugal. Y además tiene la peculiaridad de incluir las islas atlánticas portuguesas, Azores y Madeira, y además representa la plataforma continental tanto de nuestros vecinos portugueses como de España. Este mapa geológico responde a un proyecto enorme de trabajo que se empezó a desarrollar en 1972 y que es el Plan Magna, que es el plan de génesis de estos mapas geológicos que actualmente completan toda la geología española. Así que el Museo Geominero es una dependencia más de este Servicio Geológico Español, del Instituto Geológico y Minero de España, que en la actualidad depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Es un organismo público de investigación, lo que aquí en España llamamos un OPI. Y bien, el museo se inauguró en el año 1926, porque en ese año se celebró en España, en Madrid, el 14º Congreso Geológico Internacional, que fue el primer congreso que tuvo lugar después de la Primera Guerra Mundial. Entonces fue una ocasión para que todos los geólogos o gran parte de los geólogos europeos pudieran reunirse. Fíjense que participaron más de 1.150 personas. Estamos hablando de 1926, cuando la globalización no existía y cuando las facilidades para viajar tampoco. Por tanto, fue un congreso que tuvo un enorme éxito. El museo fue inaugurado por el rey Alfonso XIII, que era el abuelo del rey Juan Carlos I, del que hablaremos dentro de un ratito, y todo el diseño del museo, todo el diseño de la sala corrió a cargo de un ingeniero de minas que fue director del museo y que se llamó Primitivo Hernández Sanpelayo. El Museo Geominero tiene una superficie de unos 1.370 metros cuadrados, como ven ustedes en la diapositiva, 19 metros de altura, ahora veremos una infografía, y más de 250 vitrinas realizadas a mano, están talladas a mano.
las maderas. Cuando se inauguró, paradójicamente, se inauguró vacío. Esta es una foto de 1926, con motivo de ese 14º Congreso Geológico Internacional. En el centro de la fotografía está, aquí le señalo, este es el rey Alfonso XIII, rodeado de personalidades de la época y de asistentes al Congreso. Esta es otro aspecto de la sala. Y si se acuerdan de la foto que veíamos al principio con todas las vitrinas, bueno, pues este espacio que ocupan todos los participantes, si se fijan en detalle, donde vean un sombrero será una mujer. Las mujeres en esa época iban tocadas con sombreros, se ven muy pocas, y la mayoría son esposas de los congresistas, en absoluto geólogas. Bien, pues este es el momento de la inauguración del museo. En el año 1927 fue cuando se colocaron las vitrinas y las piezas. Esta infografía muestra la estructura actual del museo. Les decía que tiene 19 metros de altura, tiene 3 galerías perimetrales, de las cuales solamente pueden visitarse 2 de ellas porque la última corresponde a los fondos del museo. Esta planta es donde se encuentran los fondos alojados, parte de los fondos del museo, no todos. Esta primera y segunda planta son visitables y esta es la sala central, que tiene también vitrinas en los pasillos de acceso. Bueno, en una segunda etapa del museo, a partir de los años 80 se inició un proceso de remodelación, porque claro, desde el año 27 hasta, como digo, la década de los 80, el museo no se tocó. Y en esa etapa de remodelación se reinauguró en 1989, fue el nieto del rey Alfonso XIII, el rey emérito Juan Carlos I, ese rey que seguramente todos ustedes saben, ese rey de España que actualmente está en Emiratos Árabes, y no voy a hacer ningún comentario más al respecto. Bueno, fue él quien reinauguró el museo, y a partir de esa inauguración, que se colocó un cuarzo rosa en el centro con una placa conmemorativa, el Museo Geominero tomó ese nombre. Hasta entonces se le conocía pues, como Museo de Geología, Museo del Instituto Geológico, pero a partir del año 89 tomó la denominación con la que en la actualidad lo conocemos. Bueno, una foto más del rey emérito viendo las colecciones. 4 años después de esta reinauguración, en el año 93, se inicia el inventario general. Fíjense ustedes, les he dicho que el museo se inaugura en el año 26, pero hasta el año 93 no comienza el inventario. ¿Qué ocurre en todos esos años intermedios? Bueno, pues ocurren muchas cosas, entre ellas una guerra civil. Entre los años 1936 y 39 hay una guerra civil que fragmenta y devasta mi país, y que además tiene una repercusión enorme en los años de posguerra, donde bueno, pues gran parte de los científicos que trabajaban en todas las áreas de la ciencia, pero en el caso de la geología también, bueno, son perseguidos, y por el entonces dirigente del país, Francisco Franco, que fue el que ganó la guerra, de tal manera que el museo queda absolutamente abandonado, se pierde la documentación, se roban piezas, se roban los inventarios, etcétera. Y además, bueno, pues esto está acompañado de la presencia en el museo de personas que no tienen una formación ad hoc para trabajar en gestión de colecciones y que, por tanto, bueno, pues tiran las cartelas antiguas, tiran piezas a la basura, en fin, una etapa bastante oscura. Así que a partir del año 93, como digo, se inicia esta remodelación a cargo de esta mujer tan sonriente que veis en la fotografía, que es la doctora Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo, la anterior directora del museo, que me dio el relevo a mí en 2017 y que fue directora desde el año 1993. Y bajo su mandato se abre una etapa en el museo, que es la etapa que continuamos en la actualidad, que afortunadamente y para mi suerte yo he heredado, que es una etapa de apertura a la sociedad y a la investigación, donde se empiezan a generar todos los proyectos expositivos, didácticos, de investigación y divulgación que mantenemos en la actualidad. En cifras, el Museo Geominero es un museo de titularidad estatal, que tiene entre sus funciones, entre sus objetivos, divulgar la riqueza y la diversidad del patrimonio geológico a través de exposiciones permanentes de fósiles, minerales y rocas, ¿no? Tiene más de 60.000 macrofósiles, 13.000 expuestos y más de 20.000 microfósiles, si bien la colección micropaleontológica no está inventariada, más de 20.000 minerales con 5.000 expuestos, más de 1.000 rocas con algo más de 100 expuestas, y en total custodia y conserva un patrimonio geológico del orden de las 100.000 piezas.
¿En qué se articula su trabajo? Bueno, pues en 3 líneas muy bien definidas, la investigación por un lado, la conservación y la restauración por otro, y la educación y la divulgación por otro. Pero las 3 están interconectadas, es decir, investigadores, conservadores, restauradores y divulgadores trabajan al unísono, tienen por supuesto, sus parcelas específicas, pero trabajan en conjunto para conseguir trasladar la geología, hacer que la alfabetización científica en ciencias de la Tierra llegue al mayor número posible de personas, puesto que eso es uno de los objetivos del museo, cumplir esa función social. Si detallamos estas líneas de trabajo, bueno, pues la de conservación-restauración, que sería la que nos ocupa en las jornadas de hoy por el tema de la gestión de las colecciones, bueno, pues estaría focalizada en aspectos tales como el inventariado, la documentación, catalogación, digitalización, el crecimiento de la colección, tanto con donaciones, con adquisiciones, como con compra de piezas, la tipología de las piezas, las condiciones de conservación y almacenaje, conservación preventiva e interventiva, el acceso y préstamo de las piezas a los investigadores, etc. En relación a la conservación-restauración, tenemos la gran suerte de tener en el equipo de restauración a un restaurador que, además de formación, es geólogo, que se llama Eleuterio Baeza. Sé que el viernes tiene una ponencia Vicent Carrió, que está muy en contacto con él. De hecho, esta mañana he estado hablando con él y me ha hablado de Vicent. Vicent y yo nos conocemos de algún congreso. Y bien, este restaurador del museo pues, ha desarrollado una patente de invención para poder replicar piezas, no solamente fósiles, que es lo más conocido, sino también minerales, que es verdaderamente espectacular. Bueno, esta es una de las piezas, una pieza procedente de un yacimiento del Pleistoceno del sur de España, un yacimiento de mamíferos, y ese es el aspecto que tiene una vez preparada por nuestro restaurador. Bueno, esta gestión de colecciones se articula con una base de datos con un montón de campos que hemos ido depurando a lo largo del tiempo, pero además tiene aparejada una ficha estándar con la base de datos de conservación donde recogemos todos los tratamientos a los que son sometidas las piezas. Esto es muy importante porque muchas veces nos encontramos con piezas que ya han tenido un tratamiento anterior, pero que no está registrado y que, por tanto, el restaurador, cuando tiene que actuar sobre ellas, pues está un poco, anda un poco a ciegas a la hora de saber qué es lo que debe hacer, ¿no? Porque muchos de los tratamientos no son reversibles, ¿no? Así que desde hace unos cuantos años, en esta ficha y en esta base de datos, se integran todos los tratamientos a los que son sometidas las piezas del museo, no pensando en el momento actual, que también, sino pensando en el futuro, ¿no? Dentro de 100 años, quien tenga que trabajar con las colecciones, que sepa qué es lo que se ha hecho sobre las distintas piezas en las que se ha intervenido, ¿no? Bueno, las colecciones que integran el museo, la primera es sistemática mineral. Tenemos una colección de minerales ordenados según su clasificación cristaloquímica. Son 21 vitrinas con unas 4.000 piezas. Bueno, pues algunas de las piezas que integran las colecciones, bueno, pues calcitas, piritas, una pepita de oro, un cristal de cuarzo, una ágata. Aprovecho para enseñarles, puesto que están todos muy lejos de España y entiendo que no van a poder ir al museo a robar, donde tenemos camuflada nuestra caja fuerte. Está dentro de un armario de madera del despacho de uno de los conservadores de las colecciones del museo, y aquí guardamos pues algo tan valioso como son las pepitas de todos estos botes. Contienen pepitas de oro auténticas. Las que se exponen en las colecciones del museo son réplicas. Tenemos también documentos históricos, cajas de minerales como esta con colecciones antiguas muy valiosas, etcétera. Piezas también valiosas que todavía no se han integrado en las colecciones. Otra colección es la de recursos minerales, que tiene muy poquitas vitrinas, pero aquí lo que se muestran son menas minerales de interés industrial. Está integrada por 140 piezas, bueno, pues por ejemplo, pues la bauxita como mena de aluminio o la guatita como mena del hierro. La colección de gemas es una colección relativamente moderna. Estas vitrinas están hechas, son réplicas exactas de las vitrinas originales del mobiliario del museo. Y se inició esta colección en 2003, pero solamente fue hace 5 o 6 años, no recuerdo con exactitud, cuando se colocaron las 2 vitrinas con las gemas en exhibición, ¿no? Bueno, pues son algunas de las vitrinas más llamativas dentro de las colecciones del museo porque, como pues posiblemente muchos de ustedes saben, las piezas talladas, las gemas, llaman mucho la atención de los visitantes por los brillos y por los colores y los facetados.
Tenemos una colección específica de minerales de las comunidades y ciudades autónomas de España, donde se recogen algunos de los minerales más importantes de nuestro país. Está integrada por más de 12.000 piezas y por 30 vitrinas. Algunos de los ejemplares, como por ejemplo el aragonito. El aragonito es un mineral clásico de España y se definió en Molina de Aragón, que es un pueblo de Guadalajara. El jacinto de Compostela es una variedad del cuarzo también típica de España, o la florita azul que están ustedes ahí viendo de Berbes, y en Asturias. Tenemos una colección de rocas que está integrada por 7 vitrinas, donde se encuentran la típica clasificación genética de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, además de vitrinas dedicadas a los meteoritos, ¿no? Hay más de 1.000 rocas. La colección de meteoritos no es especialmente grande, pero sí es especialmente valiosa, ¿no? Aquí podemos ver una pieza muy, muy interesante, que es un siderito, un meteorito metálico de hierro-níquel de Retorta del Buyaque, de una localidad de Ciudad Real. Tenemos además una colección muy importante de fósiles, de invertebrados y flora fósil de España, formada, es la colección más grande del museo, la colección del buque insignia, tiene más de 45 vitrinas y más de 46.000 piezas. Y bueno, vemos que en las vitrinas las cajoneras que están situadas por debajo son lugares de almacenamiento de los fondos, que se encuentran con sus cartelas en bolsas de plástico y después protegidos por un papel de alto contenido en celulosa para que la madera no afecte al plástico. Esta colección representa, pues desde el Proterozoico superior hasta el Plioceno, los yacimientos paleontológicos de invertebrados y plantas más importantes de España. Algunos de ellos ya en ocasiones desaparecidos. En los pasillos de acceso, bueno, este mapa que ven ustedes aquí es el mismo que les he mostrado, ese mapa de 1889, el primer mapa geológico de España. Este es el original, que está aquí protegido con una base de metaquilato. Y en los pasillos de acceso al museo hay también otras colecciones, en este caso la de fósiles extranjeros, que está integrada por 23 vitrinas y más de 6.600 piezas, que recoge piezas pues, de antiguas colonias españolas o de el resto del mundo. Tiene además una importante representación de fósiles de la cuenca de París. Bueno, estos son algunos de sus ejemplares. Y por último, la colección de paleontología sistemática de invertebrados, que pretende mostrar los principales tipos de invertebrados desde una perspectiva de sus características morfológicas distintivas. Es decir, si alguien no sabe lo que es un trilobites, un braquiópodo o un ammonites, puede ir a estas vitrinas y descubrirlo, ¿no? Está integrada por más de 700 piezas. Perdón, olvidaba la de vertebrados fósiles, tiene más de 8.000 piezas, 30 vitrinas, gran parte de esas piezas corresponden a la colección de evolución humana y son en su mayoría. De Billboard y al número 1 de Spotify de Colombia. Ups. Bueno, este es un aspecto de la colección de vertebrados fósiles. Les decía que también tenemos colecciones de micropaleontología que hasta la fecha están sin inventariar, están aquí organizadas, claro, ocupan un poquito. Tenemos foraminíferos, caráceas, ostrácodos, detomeas, una palinoteca con odontos, etcétera, y están a la espera de ser inventariadas, ¿no? De momento no hemos tenido tiempo de hacerlos. Y también tenemos holotipos custodiados en una tipoteca ubicada ad hoc en el laboratorio, donde, como ven, bueno, ese es el aspecto que tienen las piezas, hay 161. Les enseñé también algunas de las etiquetas manuscritas de nuestras colecciones históricas. Les dije que durante la posguerra se perdió gran parte de este material, pero hay otro que se ha podido conservar y están protegidos en soportes de polipropileno, ¿no? Cuando encontramos etiquetas de manuscritas, pues intentamos tirar del hilo para descubrir nuestras colecciones históricas. Otra línea de trabajo es la educación y divulgación. Nos interesa mucho trasladar la geología al público general y en ese sentido tenemos colecciones didácticas formadas por piezas reales, pero son piezas sin inventariar porque pueden perderse, pueden deteriorarse, pueden robarse. De hecho, nos ha ocurrido en alguna ocasión y con ellas trabajamos con nuestros visitantes. Además de estas colecciones didácticas, tenemos también otras que están realizadas por nuestro restaurador y que son réplicas, ¿no? Fundamentalmente para el caso de los vertebrados. ¿Qué cosas compartimos para intentar hacer llegar la geología a todos los públicos? Bueno, pues tenemos una maleta didáctica que tiene un taller
de recursos minerales, donde, bueno, pues se trata de averiguar estos 10 minerales que tenemos a la izquierda, qué se ha podido fabricar a través de ellos en relación a los objetos de uso cotidiano que tenemos a la derecha. Estos talleres se prestan van en un trolley, se prestan a los centros escolares para que los profesores los desarrollen con los alumnos. Hacemos talleres los primeros domingos de mes, con público general y con público familiar. Como se pueden ustedes imaginar, en este momento todas estas actividades están suspendidas por la COVID-19. De hecho, el museo está cerrado, lo vamos a abrir la próxima semana, está cerrado desde el 15 de marzo y el 15 de septiembre volvemos a abrirlo con unas condiciones de seguridad muy, muy extremas, ¿no? Hacemos visitas taller con alumnos de primaria, visitas guiadas a la exposición permanente para todo tipo de públicos. Tenemos talleres de verano que están destinados a alumnos entre 9 y 12 años. Están con nosotros 2 semanas trabajando en diferentes actividades de las ciencias de la Tierra, hacen actividades en el aula, en el laboratorio, hacen réplicas, hacen crecimiento cristalino. Talleres de Navidad para los más peques, para niños entre 6 y 7 años. Trabajamos durante las vacaciones de Navidad, que son entre el normalmente 23 de diciembre y el 7 o el 8 de enero. Cada día tenemos 20 o 30 niños trabajando con nosotros sobre los dinosaurios. Yo les comentaba al principio a Adriana, cuando hablaba de mí, les decía yo soy paleontóloga de formación y les puedo asegurar que estos niños saben mucho más de dinosaurios que yo y así lo podemos comprobar todos los años. Es tremenda la fascinación que los dinosaurios ejercen sobre los más pequeños. También colaboramos con un proyecto que se llama Fin de Científico, que se suele desarrollar en el mes de mayo. Llevamos diferentes actividades con la Semana de la Ciencia, donde hacemos actividades tanto en el laboratorio como en el campo. Llevamos a los visitantes a conocer la geología de primera mano en el campo, la Noche Europea de los Investigadores, proyecto con alumnos mayores de 50 años que se llama PUMA, el de la Universidad de Mayores. Colaboramos con diferentes tipos de másteres. Tenemos un itinerario táctil para personas con resto visual o directamente sin capacidad sin pérdida total de visión, porque teníamos muchas piezas fuera de vitrina. Hicimos un proyecto con la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos de España, y pudimos poner unas cartelas en braille de tal manera que hay 45 piezas accesibles de fósiles y minerales. Tenemos mucho interés en colaborar con alumnos con necesidades educativas especiales porque consideramos que son los grandes olvidados en los museos y por eso colaboramos con el proyecto Geodivulgar. Tenemos un sistema, una aplicación desarrollada en el museo para poder hacer visitas autoguiadas, que precisamente ahora que las visitas personalizadas no se pueden realizar, nos va a venir muy bien para que nuestros visitantes puedan acceder a las colecciones a través de este programa de descarga gratuita que pueden tener en sus teléfonos inteligentes o en sus tabletas. A través de una serie de dispositivos, hay 100 en todo el museo, están cargados con información alusiva a cada una de las vitrinas y cuando se pasa cerca de la vitrina la información se descarga en el móvil o en la tableta. Hemos hecho muchas exposiciones temporales a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, esta del oro bajo tus pies, pues acogió a las principales colecciones de pepitas de oro que existen en España, ¿no? Fíjense qué tamaño de pepitas de oro pudimos exhibir. Recientemente hemos tenido una exposición sobre el ámbar de Iberia relacionada con un proyecto de investigación que estamos desarrollando en el Museo Geominero. Y en relación a la investigación, desarrollamos diferentes proyectos, pero quizá el que tiene proyectos en el ámbito de la mineralogía, pues relacionados con las tierras raras o relacionados con, por ejemplo, con el estudio de espeleotemas en una cueva en el norte de España. Pero en el ámbito paleontológico, el proyecto estrella es este que está señalado con el número 3, evento cretácico de resina, un bioevento global de producción de resina en masa, porque está permitiendo hacer descubrimientos muy sorprendentes en relación a los artrópodos conservados en el interior del ámbar cretácico, ¿no? De hecho, una de las 10 noticias de ciencia más importantes que se publicaron en España en 2017 tuvo que ver con un descubrimiento relacionado en el seno de este proyecto, que es la primera evidencia de parasitismo en dinosaurios. Fíjense, esa pieza que tienen proyectada en la pantalla tiene 2 garrapatas que una de ellas está agarrada
Aquí, esto es una pluma de un dinosaurio de hace 100 millones de años, del Cretácico. Es una pieza del ámbar de Birmania, del ámbar de Myanmar. Estas garrapatas fueron bautizadas con el sugerente nombre de Inocrotonidae draculi, pero como digo, la principal trascendencia de este descubrimiento es que es la primera evidencia de parasitismo en el registro fósil, ¿no? Y en relación al futuro, bueno, yo pienso como Borges que hay que ser proactivo, que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que nosotros vamos a hacer, es decir, tenemos una parte muy importante en la construcción de ese futuro, y más ahora en estos tiempos que corren. El año pasado, en estas fechas, el ICOM se reunió en Japón para dar una nueva definición de museo que fue aprobada, fue un nuevo planteamiento, como pongo aquí, prepandemia, donde se pasó de la definición antigua, que era de los años 70 y que no estaba mal, a una definición que a mí me parece mucho más completa. Y permítanme que les lea el último párrafo, que me parece importantísimo. Dice que los museos son participativos y transparentes y trabajan en colaboración con y para diversas comunidades a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer y ampliar las comprensiones del mundo con el propósito de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario. Fíjense qué objetivos más maravillosos, ¿no? Sin duda corren nuevos tiempos para los museos. Ahora mismo, en mi opinión, los museos deben ser ventanas abiertas a un mundo que al mismo tiempo es local y global, es decir, hay que prestar atención y creo que hay que prestar mucha atención a lo global, a lo local, perdón, sin perder de vista lo global. Los museos no pueden ser cárceles del patrimonio. Las personas que tenemos la suerte de trabajar en museos tenemos que darnos cuenta que hay que compartir ese conocimiento, esa información. Los museos deben integrar a todos los públicos, que son muchos y muy distintos, porque hay 1 millón de minorías y es muy importante considerarlas, y además deben facilitar la participación de la vida de la sociedad en la vida del museo. Es decir, las personas que trabajamos en museos debemos intentar que el trabajo en la medida de lo posible sea transversal, que nuestros visitantes puedan participar de esa vida. Los museos ya no son instituciones elitistas, afortunadamente, ¿no? ¿Cuáles son algunos desafíos para el futuro, en mi opinión? Bueno, pues claramente en lo que tiene que ver con el Museo Geominero estamos trabajando dentro de la colaboración interinstitucional. Queremos poner nuestras colecciones en red a través de infraestructuras globales de acceso abierto y en ese sentido estamos trabajando en un proyecto europeo muy importante. Bueno, estábamos trabajando antes de la pandemia. Saben ustedes que ahora todo se mide en ADP y en DDP, es decir, antes de la pandemia y después de la pandemia. Estamos trabajando en un proyecto europeo, como digo, que se llama DISCO, que pretende poner colecciones de ciencias naturales en red a disposición de todo. En principio es un proyecto europeo, pero que se puede extender al resto del mundo. Y creo que por ahí van los tiros, en compartir. Tenemos que trabajar en la participación, como les decía, de la sociedad en la vida del museo. Por supuesto, la interacción con el público a través de redes sociales. En esta etapa post-pandemia, la implantación de nuevas tecnologías y herramientas que nos permitan llegar a nuestros visitantes. En gestionar de una manera eficaz la obsolescencia del conocimiento. Quienes trabajamos con colecciones sistemáticas que tienen una taxonomía que va variando, sabemos que es fundamental tener toda esa información actualizada y, por supuesto, mejorar la accesibilidad para el público con diversidad funcional, que también paga impuestos y también tiene derecho a ver nuestros museos. Bien, para terminar, a modo de síntesis, más de 90 años después de su inauguración y más de 170 años de su fundación, el Museo Geominero, concebido en su origen como un almacén de colecciones destinado a la mera contemplación de las piezas, ha variado ligeramente su fisonomía y profundamente su filosofía, intentando adaptarse a los nuevos tiempos. Con un planteamiento que profundiza en su proyección social y su potencial educativo, poniendo el foco en sus visitantes, el museo se ha convertido en un espacio de aprendizaje y disfrute para un público con intereses, motivaciones y expectativas muy diferentes. En la actualidad, es una institución que pretende integrar los cometidos básicos de educación, divulgación y ocio representativos de cualquier espacio cultural moderno con sus funciones específicas de conservación e investigación. Y termino con un par de diapositivas echando un vistazo rápido a lo que opinan nuestros visitantes. Yo les he contado cómo es el museo en el que yo trabajo, el museo que yo dirijo desde mi perspectiva, pero también nuestros visitantes opinan de nosotros a través de una serie de
cartulinas que les dejamos en un lugar especial para que nos cuenten su opinión. Fíjense, este niño, porque quiero creer que es un niño el que pone estas faltas de ortografía tan tremendas, de me han gustado mucho vuestras piedras, qué curioso lo que nos pone. Pablo nos dice, solo quiero decir que este es el mejor museo que he visitado en mi vida de casi 10 años, ¿no? Es absolutamente tierno. Algún adulto nos dibuja un tiranosaurio rex, tenemos un cráneo completo, una réplica de un museo de Chicago, y él hace la reconstrucción del postcraneal también. Le pone leyendo una revista de minerales y pone debajo, me gusta mucho este lugar. Pero sin duda puedo asegurarles que nosotros, el equipo del museo, que somos en la actualidad 18 personas, trabajamos para conseguir que nuestros visitantes nos digan cosas como estas, ¿no? Que este museo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Así que bueno, muchas gracias por su atención y estaré encantada de responder a sus preguntas si tienen alguna. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ana Rodrigo. Las preguntas por temas de tiempo, las preguntas las estamos recopilando y serán respondidas más adelante en nuestra sección de preguntas. Por ahora vamos a proceder a presentarles nuevamente una sección del Directorio de Museos y Colecciones Geológicas y Paleontológicas, que es una publicación digital que recopila información de identificación y contacto de algunas de las entidades que custodian colecciones geológicas y paleontológicas en diferentes zonas del territorio colombiano. Recuerden que a través del chat vamos a estar compartiendo el vínculo por el cual pueden ustedes ingresar a visualizar el directorio, también lo pueden descargar, y si no, pueden encontrarlo también en la página del Servicio Geológico Colombiano, en el sitio de Patrimonio Geológico y Paleontológico, en el menú Material Divulgativo. Procederemos posteriormente con un breve receso de 2 minutos y luego daremos paso a nuestro primer panel de discusión. Les agradecemos mucho que continúen en esta jornada del segundo encuentro de museos y colecciones geológicas y paleontológicas. Agradecemos nuevamente la gran intervención de la doctora Ana Rodrigo Sanz, que nos muestra tanto diferencias como similitudes de un museo pues, geológico que se encuentra al otro lado del Atlántico y con el cual tenemos situaciones con las que podemos sentirnos identificados y otras también que difieren bastante de nuestras realidades en Colombia. Damos entonces paso ahora a nuestra segunda parte del encuentro. Recuerden que pueden hacer sus preguntas para nuestros invitados a través del chat.
Pueden generar las preguntas directamente para uno de los invitados o pueden hacerlas de manera general y estas serán resueltas más adelante en una pequeña sección que tenemos para este tema. Además, les recordamos que si desean hacer parte de la red temática de museos y colecciones geológicas y paleontológicas, pueden diligenciar el formato de adhesión que se está compartiendo a través del chat o pueden solicitarlo a nuestros correos de contacto museo@sgc.gov.co o patrimonio@sgc.gov.co. Damos entonces paso ahora a nuestro primer panel de discusión, el cual se centra en el tema de origen y conformación de colecciones geológicas y paleontológicas. Para esta oportunidad estamos acompañados como moderador de Carlos Díaz Granados Cubillos. Carlos es diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en museología de la misma universidad. Desde el año 2010 ha desarrollado proyectos curatoriales y museográficos en entidades como el Jardín Botánico de San Andrés, la Red de Museos de la UPTC, el Centro de Pensamiento Camilo Torres, el Archivo General de la Nación, la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, el British Council en Colombia, el Museo Luis Alberto Acuña, el Museo Paleontológico de Villa de Leyva, la Fundación Museo Rayo, el Museo Comunitario del Fósil, el Museo de Historia Natural y el Museo Geológico Nacional. Actualmente se desempeña como asesor museológico para el programa de fortalecimiento de museos del Museo Nacional de Colombia. Nuevamente les recordamos que pueden formular sus preguntas a través del chat. Damos la bienvenida entonces a Carlos y a los diferentes protagonistas de nuestro primer panel. Bienvenidos y adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Adriana, por la presentación y muchas gracias al Servicio Geológico por invitarnos al programa de fortalecimiento de museos para acompañarlos en esta actividad de integración y solidaridad de los museos y colecciones geológicas y paleontológicas. Pues nada, de nuevo les damos la bienvenida a este segundo encuentro de museos y colecciones geológicas y paleontológicas, llamado Desde la Gestión de Colecciones. Les extendemos un cordial saludo a las más de 130 personas que nos acompañan hoy. Esperamos que ustedes y los suyos se encuentren bien y estén sobrellevando de la mejor manera estos tiempos de pandemia y cuarentena. Y les agradecemos por dejarnos entrar en sus hogares y les damos la bienvenida a los nuestros. Hoy es el segundo día del evento y realizaremos el primer panel de discusión. Este panel se llama Origen de las colecciones geológicas y paleontológicas. Vamos a tener un punto de encuentro y discusión en torno a cómo diferentes colecciones han conformado e ingresado piezas a las colecciones en el país, como buscando identificar y reconocer buenas prácticas que permiten divulgar y transmitir el patrimonio para futuras generaciones. Es importante que estas colecciones se han formado con diferentes particularidades y han tenido diferentes retos en las diferentes formas de asumir la práctica profesional dentro de la entidad museal. Hoy abordaremos el tema del origen de las colecciones y principalmente hablaremos del conocimiento de los procesos de la adquisición, cómo ingresan las nuevas piezas, cuál es el dilema de descartar piezas, que siguen o no los objetivos que se traza la entidad o que cumplen o no la función dentro de la colección. Conoceremos 4 instituciones y 4 personas que gestionan y protegen piezas geológicas y paleontológicas en Colombia. En estos procesos vamos a hablar desde diferentes miradas y en este lugar de encuentro vamos a intentar que estas 4 personas compartan sus conocimientos para fortalecer la labor diaria de todas estas entidades que nos acompañan hoy. Sobre los panelistas que nos acompañan hoy, tenemos al doctor Edwin Cadena, que está a cargo de la colección paleontológica de la Universidad del Rosario, en la Facultad de Ciencias Naturales, Ciencias del Sistema Tierra. Edwin es geólogo de la UIS, con maestría de la Universidad de Florida y doctorado en paleontología de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Se ha desempeñado como becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt y el Museo de Historia Natural Senckenberg de Alemania. Actualmente es director del programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario e
e investigador asociado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Su experiencia investigativa se centra principalmente en la evolución de las tortugas neotropicales y la paleontología molecular. Recientemente realizó el hallazgo y estudio de los primeros fósiles de un pterosaurio o reptil volador encontrados en el país. También nos acompaña Luis Antonio Becerra Rincón en representación del Museo de la Vida, entidad de carácter comunitario en el municipio de Floresta, Boyacá. Es asociado, fundador y director ejecutivo de la Asociación Museo de la Vida. Escultor de figura humana, paleoartista con conocimiento de varias técnicas. Ha recibido reconocimiento especial por parte del Servicio Geológico por su liderazgo en defensa del patrimonio cultural, geológico y paleontológico. También tiene un reconocimiento del Consejo Profesional de Geología y la Sociedad Colombiana de Geología como artesano de figuras fósiles y es ejemplo de liderazgo en la organización de su comunidad como defensor del patrimonio natural. También nos acompaña Inés Vergara Gómez en representación del Museo Universitario de Ingeniería Geológica de la Facultad Seccional Sogamoso de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Es docente investigadora del programa de Ingeniería Geológica de la universidad. Tiene una maestría en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad Alcalá de Henares y es ingeniera geóloga egresada de la UPTC y actual coordinadora del museo. Y finalmente, pero no menos importante, de la casa nos acompaña Angélica Parrado Duarte en representación de la Litoteca Nacional del Servicio Geológico Colombiano. Tiene magíster en Ciencias, Geofísica de la Universidad Nacional de Colombia y especialización en Sistemas de Información Geográfica y es profesional en Geología. Bueno, este panel va a funcionar con 2 preguntas que le vamos a hacer a los 4 panelistas y van a tener unos minutos para poder responder cada una de las preguntas. Entonces, pues, le doy la bienvenida a los panelistas y yo comienzo con la primera pregunta y les voy a ir diciendo, pues, quién la puede ir respondiendo, como para tener un ritmo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué los impulsó a ustedes o a la institución que representan a conformar su colección? Como vimos, por ejemplo, en el Museo Geominero había un interés en conformar la colección desde el conocimiento y el desarrollo de la geociencia y de alguna manera para hacer un lugar de referencia para consultar testimonios geológicos. Y como lo dijo Ana cerrando la presentación, para convertirse en un museo que es para tener las ventanas abiertas al mundo. Entonces, Edwin, si nos quieres compartir, ¿cuál sería tu respuesta para esta pregunta sobre qué los impulsó a conformar su colección? Sí, buenos días a todos. Gracias, Carlos, por esta introducción. Y bueno, darles la bienvenida también a todos los que de pronto están interesados en el tema de los museos y redes de museos en Colombia. En el caso particular de nuestra institución, la Universidad del Rosario, surge la necesidad, cuando yo llego a la Universidad del Rosario, surge la necesidad de, dijéramos, empezar a salvaguardar todo lo que nosotros estábamos produciendo en temas dijéramos, de descripción de nuevos especímenes en artículos científicos. Entonces, esta colección surge en parte a raíz de eso, de todo el trabajo científico que viene haciendo el equipo dentro de la universidad, tanto estudiantes como en el particular, en mi caso. Entonces, es una colección que nace a partir principalmente de holotipos, y que se centra principalmente en eso, en holotipos de especies que estamos describiendo principalmente de Colombia en su mayoría. Y es como el gran, dijéramos, objetivo del momento en la colección. Y yo creo que Ana mencionó algo también interesante aquí, y es que fíjense que los museos y las colecciones son dinámicas, o sea, cambian en el tiempo, no pueden permanecer en el mismo estado en el tiempo, y eso es lo que queremos con esto. Podemos empezar en un estado inicial que es el de los holotipos, pero de pronto más adelante queremos ya volvernos algo un poco más en temas de divulgación, que también es el objetivo. Por el momento es una colección que surge a partir de la necesidad de resguardar y preservar todo lo que tiene que ver con los holotipos o el material
referenciado en las publicaciones que estamos haciendo dentro de la universidad. Gracias, Edwin. Sí, algo que tú dices, algo muy cierto, es algo que pasa en los museos, es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestras entidades museales, es cómo podemos ir actualizando nuestro objetivo. Como lo vimos en la exposición de Ana, ellos comenzaron como un almacén de piezas científicas y ahora son una entidad cultural divulgativa que tiene mucho más en cuenta las comunidades. Entonces sí, es importante ver cómo las entidades museales de alguna manera van actualizándose, como se actualiza el concepto de museo también, como nos leyó Ana, que su definición de museo del ICON, que está en transformación y discusión, también el museo mismo debe estar repensándose cuál es su papel sobre su objetivo de lo que hace en comunidad. Gracias, Edwin. Le recordamos a nuestros panelistas que por favor tengan la cámara prendida para que los invitados puedan observarlos. Seguimos con esta pregunta para Luis Antonio. ¿Qué los impulsó en el Museo de la Vida a conformar la colección, Luis Antonio? Bienvenido. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos. Nosotros somos el Museo de la Vida, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es interactuar con la comunidad para valorar, promocionar, divulgar, preservar nuestro patrimonio geológico paleontológico. La sede se encuentra en el municipio de Floresta, Boyacá. Floresta es un municipio lleno de diferentes áreas de patrimonio. En la parte geológica, Floresta cuenta con una secuencia de capas donde se evidencia una actividad geológica desde hace más de 3.000 millones de años hasta la actualidad. Las rocas más antiguas se depositaron en el periodo precámbrico y posteriormente en el ordovícico o antes emergió un intrusivo, con lo cual tenemos la presencia de rocas ígneas y metamórficas. Posteriormente encontramos tres formaciones del periodo devónico, que es la formación Tíbet, del devónico temprano. Está la formación Floresta, del devónico medio, en la cual está la presencia más variada y abundante de fósiles de carácter marino. Está la formación Cuche, de ambiente continental y marino, en donde se encuentran fósiles principalmente de peces y plantas. Siguiendo esa secuencia están las formaciones Girón, la formación Tibasosa y la formación Une. Igual también hay unos depósitos cuaternarios aluviales y coluviales y de actividad glaciar, lo cual dio origen a nuestro parque de estoraques, que son unas geoformas hermosísimas, que es uno de los pocos sitios como este que se encuentra en nuestro país. Otro de los elementos de nuestro patrimonio son los meteoritos, más conocidos como de Santa Rosa de Viterbo. En el año de 1810, el día Viernes Santo, se halló uno de los pocos meteoritos que se conocen en el país, en la vereda de Tocavita, que es actualmente del municipio de Floresta. En ese entonces, Floresta aún no había sido fundado como un municipio, entonces por eso es que se conoce como de Santa Rosa, porque Floresta fue fundada en 1818. Varios fragmentos de estos están en varias partes del país, como la Universidad Nacional, está en Maloca, la Universidad Javeriana, el Museo Nacional, entre otros, y otros que están por allá en el extranjero. Otro tema de patrimonio es que en el año de 1943, el arqueólogo Eliezer Silva Celis, que además es un paisano nuestro, nació acá en Toacía, halló en el municipio de Floresta, en la vereda de la Puerta, un conjunto de 5 cráneos, los cuales, debido a su morfología e importancia antropológica, se guardaron en el Museo del Templo del Sol de Sogamoso para posteriores investigaciones. La Universidad Nacional de Colombia, en su departamento de antropología, clasificó y
hizo el inventario de esta colección, que al determinar el fechaje por medio de carbono 14 en un laboratorio de Estados Unidos que se llama Beta Analytic, dio una edad de 8.830 a 8.890 años antes del presente, con 40 años de margen de error. También en este territorio, acá en Floresta, se evidencia la presencia antrópica de las culturas herrera o premuisca y la cultura muisca, de la que somos directamente herederos. Todo este enjambre de datos que conducen a la comprensión de una estructura orgánica. Aquí hay un estado cacical con 4 capitanías en este valle. Ellos, aquí era en Tobasa, que era el sitio de Muisca, era el centro de intercambio con otras culturas, como la cultura guane de Santander, como los de Cundinamarca, del Zipa, de allá ahí de Nemocón traían la sal, y de los llanos, del norte del llano, pues traían algodón y otros productos. Entonces aquí Tobasa era el centro de intercambio comercial de la época. También tenemos como patrimonio un templo doctrinero que se construyó entre 1600 y 1610. Hay un patrimonio arquitectónico. El municipio de Floresta es muy bonito arquitectónicamente. Son casas de estilo colonial. Todo este patrimonio existente en nuestro territorio y con el cual hemos tenido contacto desde niños, es que nos impulsó a nosotros a conformar nuestras colecciones en el Museo de la Vida de Floresta. Ese museo pues lo fundamos entre 8 profesionales y yo. Siempre digo eso porque pues la verdad yo no tengo títulos ni de geólogo, ni de paleontólogo, ni nada de eso. Yo simplemente soy un artesano, hago esculturas Sí. y bueno, ese tipo de trabajos. Muchísimas gracias. Gracias, don Luis Antonio, muy amable por su intervención. Pues me parece muy importante aquí destacar otro tipo de impulso para conformar una colección o un museo. Recordemos que este es un encuentro de colecciones y de museos, tenemos de las dos partes, y en este punto que nos habla don Luis Antonio es muy importante reconocer que una colección también se forma, o un museo se forma para poder entender nuestro territorio, para poder entender nuestra identidad, para saber qué somos y para saber qué patrimonio tenemos. Entonces es otro impulso que también tiene este Museo de la Vida para surgir. Bueno, seguimos con otro de nuestros panelistas. Inés, si nos puedes comentar qué los impulsó para conformar la colección del museo en la UPTC. No tiene sonido, Inés. Buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Sí, nuestro Museo Universitario de Ingeniería Geológica tiene que ver mucho con el contexto en el cual está la Escuela de Ingeniería Geológica en el municipio de Sogamoso, Boyacá, debido a la gran cantidad de riqueza geológica y paleontológica que tenemos en nuestro alrededor. Tenemos a muy poca distancia toda una geodiversidad en nuestro entorno. Entonces, hace 40 años se fundó la Escuela de Ingeniería Geológica, y de ahí, desde ese momento ya se pensó en tener como piezas y poder exhibir toda esa riqueza que tenemos a nuestro alrededor. Pero, sin embargo, en los primeros años no se pudo tener ese espacio físico, y solamente fue hasta el 2012-2013 cuando ya se empezaron a unir en una sinergia impresionante, tanto todos los actores que querían ver ese museo plasmado, teniendo desde el 2000, uniendo al director de escuela, al decano de la facultad seccional, a la rectoría, y
para buscar ese espacio físico que finalmente se dio en tener en un nuevo edificio, en el primer piso, ese lugar. Y de ahí se desencadenó una serie de actores que empezaron a aportar, egresados que ya tenían conocimiento en museología, museografía, y liderar, asesorar tesis de pregrado para hacer el guión museológico, museográfico, para poder organizar. Vinieron los chicos que son nuestro recurso más valioso, nuestro aporte más dinámico, en los cuales ellos empezaron a organizar las piezas orientados por los docentes de la escuela para clasificarlos, organizarlos y finalmente tener 3 colecciones, rocas, minerales, fósiles, de una manera, digamos, más organizada y se diseñó los paneles donde se pudieran hacer las exhibiciones y la infografía. Digamos, surgió un talento en los chicos ilustradores para poder hacer infografía del museo y llegó también en la investigación, desarrollo de tesis de pregrado con diferentes enfoques en sí que nos han permitido en esta época de pandemia seguir con el acercamiento del museo a la comunidad, que es uno de nuestros principales o mejores, objetivos que tenemos nosotros, acercar el museo a la comunidad. Entonces, realmente ha sido muy valioso el aporte de todos para generar cartillas en este momento de que no podemos estar ahí. El museo relativamente es muy joven, hasta el 2018 abrió sus puertas y a partir de ese momento ha surgido una gran cantidad de actividades para los niños, para los jóvenes, para los universitarios. Tenemos visitas todo el tiempo durante prácticamente año y medio que estuvimos con las puertas abiertas y generación de mucha material didáctico en tiempos de pandemia y charlas y encadenamientos como por ejemplo con el que tenemos con Don Luis en la parte del Museo de la Vida para acercarnos y ser, acercar a la comunidad. Entonces, podemos decir que el museo se ha constituido en un lugar de encuentro de la investigación, la academia y la extensión a la comunidad. Realmente ha sido muy bonito el ejercicio. Muchas gracias. Inés, muchas gracias. Sí, claro, es importante reconocer que además de estos museos, estas colecciones, algunas están surgiendo, algunas están conformando y algunas siguen en ese proceso de consolidación, como es el caso también de la colección y del museo de la UPTC, que pues también es un museo relativamente nuevo. De lo que nos dice Inés, es importante resaltar que ese impulso que tiene esta colección, este museo para conformar su colección, tiene que ver también con un trabajo en su comunidad, que es su comunidad universitaria, una colección que le sirve a los estudiantes también como parte de su desarrollo académico y como soporte de lo que ellos están aprendiendo y de lo que los profesores están enseñando. Bueno, seguimos con Angélica de la Litoteca del Servicio Geológico Colombiano. Angélica, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días, bienvenida. El Servicio Geológico, pues a lo largo de sus 100 años de historia, en todos los trabajos de campo se ha hecho recopilación de muestras. Estas muestras, pues son almacenadas en las regionales y en algunos sitios específicos que se tienen para su preservación. En el 2010 decidimos como ponerle un poco más de orden. Las muestras estaban marcadas, tenían datos, estaban asociados, siempre esas muestras han estado asociadas a proyectos que realiza el servicio.
Entonces, se da organización, se hace un inventario, se hacen unos formatos donde están todos los datos de las muestras y se trata de sistematizar. Teniendo eso ya como sistematizado, se decide subirlo al geoportal con su ubicación para las personas que lo necesiten. Hay zonas que son de muy difícil acceso y tenemos muestras. Entonces los proyectos van a la litoteca, miran, cogen esas muestras y con eso se apoyan o hacen sus planes de muestreo si es necesario. Entonces eso es lo que hemos venido trabajando, como organizando las muestras. Ya por el decreto 4131 del 2011, el servicio recibe la Litoteca Nacional, que es donde se alberga toda la información de hidrocarburos. Entonces, ahorita esa es la Litoteca Nacional de Guatiguará, donde reposa todas estas muestras de núcleos, muestras de secciones delgadas. Y esto se tiene muy bien organizado para el préstamo a las personas que así lo requieran. Ahorita en épocas de pandemia, que los proyectos se vieron pues con dificultades para ir a campo, ellos han revisado toda esta parte de muestras, todo lo que tenemos en el geoportal, y han acudido a la litoteca para préstamo de muestras, y esto ha enriquecido sus proyectos, y ellos han podido tener su material de trabajo mientras que pasa esto y pueden hacer los muestreos que ya vean necesario. Y las muestras se almacenan de una forma, se preservan para que cuando se necesiten las personas puedan tener este material con toda la confianza y puedan hacer los análisis que ellos necesiten. Esto es más que todo lo que nos lleva al servicio a cuidar tanto las muestras que se recogen en campo y a tenerla en un buen sitio donde no se vayan a contaminar, donde estén bien empacadas y donde se pueda tener un acceso a ellas. Eso es principalmente lo que tenemos en el servicio, en la parte de litoteca, en las colecciones que tenemos. Tenemos muestras muy de 100 años, tenemos muestras en el servicio y en muy buenas características que sirven para los trabajos. Angélica, muchas gracias. Es muy importante también cómo se ha conformado esta colección de la litoteca, porque es una colección que se ha conformado a partir del impulso de la praxis científica, a partir de poco a poco cómo los científicos y los investigadores van recogiendo testimonios geológicos y testimonios del territorio. Por lo tanto, lo que hay en la litoteca realmente es una herramienta científica para otros que van a seguir investigando, y es una herramienta muy importante como memoria de país. Con las colecciones que tiene la litoteca, pues podemos de alguna manera recorrer el país en sus diferentes territorios. Bueno, les agradezco mucho a los participantes. Vamos a pasar a la segunda pregunta. En esta segunda pregunta tiene que ver también con algo que nos comentaba Ana Rodrigo, son los criterios que tiene una entidad, una colección o un museo para ingresar ingresar o dejar de ingresar piezas que forman parte de sus colecciones. Vimos en el caso del Geominero que las piezas ingresan más que todo por las investigaciones, para conocer las piezas, y ahora entran piezas también para el goce y para el disfrute. Hay piezas de estudio y hay piezas para la manipulación de los públicos. Entonces, la pregunta comenzamos, si te parece, Inés, ¿qué criterios tienen en cuenta para seleccionar las piezas que ingresan o que dejan de formar parte de sus colecciones? Gracias, Carlos. Nosotros pues seguimos mucho, como estamos, digamos, recientemente formados, seguimos mucho las pautas del Servicio Geológico Colombiano.
Entonces, la selección de nuestras piezas para nuestras colecciones viene guiada más que todo por criterios de interés científico, tales como ahorita tenemos un reptil marino del Cretácico el cual queremos, digamos, empezar a conocer más, invitar a los investigadores a que hagamos alguna alianza para conocer. Ese es uno de nuestros criterios, el interés científico. El otro también es el tamaño de las piezas, el estado de su conservación, dentro de las cuales, por ejemplo, tenemos un cráneo de roedor del Mioceno, también muy interesante en nuestra colección. Tenemos también otro criterio que es la rareza. Qué tan raro, qué tan exótico, por decirlo así, es una determinada pieza para considerarla como parte de la exhibición y de su protección principalmente. Y uno de los criterios que más impactan a nuestros visitantes es la belleza y la espectacularidad de las piezas. Ese es, como digamos, uno de los motivos más grandes que uno ve en la cara de asombro de los niños, de los visitantes al museo. Dentro de esas tenemos, por ejemplo, la lava Pajoejoe, una pirita peruana, tenemos una varita de una belleza extraordinaria, y esa, digamos, es otra de las condiciones. Otra es el interés académico, el interés didáctico, precisamente para nuestras estudiantes, para nuestros visitantes, porque muchas veces, así no tenga un gran valor científico, el solo poder tener que puedan mirar el hábito, que puedan mirar algún criterio geológico, es muy valioso. También, como les decía, nuestro entorno en el que está el Museo Geológico, el Museo Universitario de Ingeniería Geológico, permite tener piezas de nuestro entorno, como en la figura ahí se está mostrando una muestra de diatomita, una estalagmita de las cavernas de Suezcún. Tenemos, por supuesto, toda la variedad de carbones, desde las Zullas hasta las antracitas del norte de Boyacá. Entonces, digamos que por fin se consolida un espacio donde podemos mostrar nuestra riqueza del departamento. Y también tenemos en cuenta el valor académico, el valor didáctico. Ahí en esta imagen que les presento, también vemos, digamos, el talento de los jóvenes en hacer réplicas, en hacer tratamiento de interpretación paleoambiental con manualidades, tienen un espacio para ello. Y también han hecho un modelo físico de compresión para mirar, digamos, efectos en el terreno. Y nuestra adquisición más reciente, que la pandemia no nos ha permitido interactuar, que es una caja de arena, una sandbox, que está en proceso de instalación y quedó ahí. Esperamos dentro de poco tenerla al público también para su... digamos, porque es bastante interesante. Sí, en fin, para las piezas, las colecciones y las exhibiciones, lo que tratamos de ejercer es siempre la implementación de buenas prácticas, de responder a la investigación, a la conservación y a la divulgación del patrimonio de una manera transparente, clara y organizada, para que se conozca todo lo pertinente y se pueda exhibir con todo el orgullo cada una de nuestras piezas. Muchas gracias. Inés, muchas gracias. Don Luis Antonio, le preguntamos entonces a ustedes en el Museo de la Vida, ¿qué criterios tienen en cuenta para que ingresen las piezas o para que dejen de ingresar? Sí, muchas gracias. Nuestras colecciones están conformadas por diferentes clases de rocas, como ígneas, granitos. Tenemos rocas metamórficas, donde hay esquistos, filitas, gneiss, y rocas sedimentarias de diferentes características. Pues, los fósiles. Fósiles, acá pues tenemos del periodo devónico,
del Cretácico y del Cuaternario. También acá nuestro museo, como expresaba inicialmente, tiene una parte de antropología y arqueología. Entonces, pues igual tenemos líticos, cerámicas y restos óseos. Y para seleccionar las piezas que vamos a colocar en la colección, en la parte de rocas tenemos en cuenta aspectos como por ejemplo la cronología, es decir, rocas metamórficas del Precámbrico, rocas ígneas del Ordovícico, y así sucesivamente. También tenemos en cuenta los tipos de rocas o minerales, como granitos, esquistos, filitas, riolitas, areniscas, cuarzos, calizas, que tengan algún interés científico o cultural. Bueno, acá pues creo que la mayoría tienen interés científico. Que sean visualmente atractivas o interesantes. Acá tenemos unas rocas que, aunque no sean tan importantes para la parte científica, como decía la ingeniera Inés, tienen atractivos para un público en general, para personas que ni siquiera tienen idea de estos temas. En cuanto al tema paleontológico, pues también se tiene en cuenta la parte de los periodos. Por ejemplo, tenemos pues nuestras piezas del periodo devónico, tenemos aparte las del Cretácico y las del Cuaternario. También pues tratamos en lo posible de clasificarlas taxonómicamente, digamos, respecto a reino, filium, clase, orden, familia, género y especies, digamos hasta donde sea posible. Lo otro es que como en nuestro museo pues tenemos escasos recursos, colocamos las colecciones, algunas en vitrinas y otras en mesas. Entonces tratamos de que dentro de las vitrinas pues queden las piezas con mayor valor científico, con mayor importancia, y en las mesas pues las de menor importancia, eso por cuestiones de seguridad. También en los criterios de selección tenemos en cuenta pues el lugar de origen, la persona que lo encontró, lo donó. Esto pues para cualquier pieza que ingrese. Nuestra asociación tiene como visión que las comunidades interactúen con la fabricación de artesanías, siendo cuidadores de patrimonio, recibiendo beneficios económicos por prestación de servicios, como por ejemplo la guianza. Pero para lograr esto, tenemos que adoptar una figura de organización como ecomuseo o proyectarlo al futuro con los pueblos que forman parte de nuestro macizo, de las ciudades cercanas o las provincias, proyectarlo como geoparque. También como estrategia de defensa de nuestro patrimonio y fuente de ingreso económico, hacemos con madres cabezas de familia, con desplazados, con otros tipos de personas, hacemos y vendemos artesanías de réplicas de fósiles. Muchas gracias, don Luis Antonio. Seguimos con Angélica. Si nos puedes comentar qué criterio tienen en cuenta para que las piezas ingresen o dejen de ingresar a la colección de la litoteca. Bueno, las muestras que entran a la litoteca son las que provienen de los proyectos que realiza el Servicio Geológico Colombiano, y a la Litoteca Nacional en Guatiguará ingresan las muestras que provienen principalmente de la parte de hidrocarburos. Nosotros manejamos un manual donde se dice cómo deben venir las muestras, cómo deben venir marcadas, cómo deben venir preservadas y qué criterios se tienen en cuenta. Entre estos es la marcación, por ejemplo, los núcleos
deben venir con papel vinipel, marcados la base y el techo, en unas cajas especiales. Todo tiene como sus empaques, tiene para preservar bien las muestras. En las litotecas ya del servicio, lo que es acá Bogotá y las regionales, también se le indica a los geólogos cuando recogen las muestras en campo, cómo las deben empaquetar, cómo deben venir marcadas y cómo hacer su preservación. Preservadas, y se llenan unos formatos donde están los datos de las muestras, y asociadas a todas estas muestras hay unos análisis. Entonces, todo esto debe ser entregado tanto a la Litoteca Nacional, que es los análisis de gamma ray, todo esto asociado a la muestra, igualmente acá. Secciones delgadas. Entonces, los criterios se hacen desde antes de empezar los proyectos. Las personas saben cómo deben venir ya las muestras. Si por algún motivo una muestra no cumple, pues se trata de mirar si es de empaquetado o de marcado, pues se hace la preservación. Si ya es un problema de coordenadas, es más difícil. Por ejemplo, las muestras de mano, las muestras de superficie, es muy importante, y las de pozos que vengan con sus coordenadas muy, muy exactas, ¿no? Y es de lo que más se exige. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Sí, pues seguimos entonces con Edwin. Si nos puedes decir en la Universidad del Rosario, ¿qué criterios tienen en cuenta para ingresar o que nos dejen de ingresar las piezas en la colección? Carlos, mira, yo creo que esta es una pregunta bien interesante porque independiente del tamaño de las colecciones o de los museos en el país, es un desafío enorme el que vamos a tener y el que en algún momento cualquiera de las colecciones va a tener en el tema de los recursos son finitos. O sea, no podemos pensar en que vamos a tener el espacio para salvaguardar o almacenar o exhibir todas las piezas que se puedan colectar o que puedan haber en un espacio. Entonces, aquí en el tema particular de la Universidad del Rosario y en el caso particular de la colección que estamos creando, hay una ventaja, y es que dijéramos que vienen amarradas a un proyecto científico con unos objetivos claros desde el inicio. Entonces, esto nos da ya un primer, dijéramos, paso de filtro, porque de entrada tú ya sabes qué quieres colectar cuando vas a campo. Un segundo filtro, dijéramos, o de criterio de selección de qué entra a la colección y qué no, lo hacemos directamente en el campo, cuando escogemos los especímenes que realmente valen la pena o cumplen con los objetivos que queremos de investigación. Y algo que estamos también, yo creo que a muchos de pronto museos les va a servir, y yo creo que ya en el país, yo creo que el Servicio Geológico, la Universidad de los Andes, entiendo que tienen este tipo de tecnologías, y la idea es que muchos se puedan, a través de la red de museos, podamos compartir este tipo de tecnologías como son los escáneres 3D, que permitirían incluso escanear muchos especímenes que de pronto no colectamos en campo, que los dejamos en campo, pero que los podemos escanear y que los podemos salvaguardar de esa forma. De una forma, dijéramos, virtual, en la cual podemos llegar luego e imprimirlos si es necesario, pero que no nos va a ocupar espacio dentro de las colecciones. Entonces, los criterios son, en parte, que los recursos no son finitos, que tienen una finalidad, que el objetivo es, obviamente, principalmente investigaciones científicas que arrojen, obviamente, publicaciones. En el caso particular de nuestra colección, que sean especímenes de referencia dentro de las especies nuevas o para tipos, o ya dependiendo de lo que sea la temática que se está trabajando. Entonces yo creo que ese es uno de los criterios que aplica para el caso particular de la colección, pero también traigo a colación este tema de que los recursos
son finitos para, independiente de si es una institución grande o pequeña, una colección local, siempre van a tener que enfrentar esta decisión. Entonces, ¿cómo definir ese criterio? Yo creo que la red aquí va a ser un apoyo enorme porque les podemos brindar la posibilidad de, bueno, entonces, ¿cómo seleccionar qué colectar, qué no colectar, cuántos colectar, por ejemplo? Entonces, los investigadores también somos claves en ese sentido. De pronto, alguien que no tiene idea de que con 20 especímenes o 30 especímenes ya es suficiente, dependiendo de los grupos. Entonces, esos criterios yo creo que también son importantes a traer a colación acá esta discusión, Carlos. Sí, de acuerdo, Edwin. Yo considero que también hay varias aristas de este tema. Es, pues, como tú lo dices, las colecciones y museos pueden seguir adquiriendo piezas o coleccionándolas, pero también lo que tú dices, los espacios en muchos museos ya son críticos y eso limita también que puedan seguir teniendo más piezas, como lo hemos visto en algunos de nuestras colecciones y museos. Creo que otra cosa que también podríamos pensar es que en los museos y colecciones que nos estamos aquí reunidos, no todos los que recolectamos piezas somos de la ciencia. También hay museos que recolectan piezas desde el conocimiento empírico y autodidacta que tienen, y obviamente eso le da otro valor a las piezas y a la puesta en valor. Entonces son como diferentes líneas que puede tener criterios que puede tener. Me parece interesante lo que han dicho, recordar algunos temas, como algunos criterios, como lo decía Edwin, que las piezas a veces no se encuentran por sorpresa, no se selecciona una pieza porque se la encuentre en el camino, sino hay una preparación previa. Hay un estudio previo científico donde ya se sabe qué piezas quieren ir a buscar y son las que específicamente en las tareas de campo son las que es el objeto de la mirada del científico que va a buscar eso. Por lo tanto, hay un interés científico y un valor académico en estas piezas. Pero también es muy importante que se ingresan piezas a las colecciones por su valor estético, por su valor también para el disfrute y por su valor para que transmitan de alguna manera una emoción, un sentimiento. Depende también el espacio del museo. No podemos colectar piezas gigantescas todo el tiempo, y piezas muy pequeñas de pronto no sirven para los museos. Tal vez en las colecciones tengan otro papel. Y me parece clave lo que dice Angélica en relación a que en su colección de la Litoteca las piezas sirven en cuanto hay una trazabilidad, en cuanto hay un seguimiento, en cuanto están bien marcadas, en cuanto tienen un estudio que las respalda, en cuanto tienen un embalaje bien hecho. Entonces, es como una suma de condiciones que dan para crecer las colecciones. Les agradezco mucho por esta respuesta a estas preguntas. Vamos a pasar a unas preguntas del público que les voy a pedir, intentemos responder brevemente. Son preguntas que debemos resolver en corto tiempo. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas del público que les voy a ir leyendo. El que quiera responder, ahí sí, pues el que quiera de pronto ayudarnos a responder. Nos pregunta la profesora. ¿Aló? Perdón, Carlos, que te interrumpa un segundo, discúlpame. Como nos quedamos un poco cortos de tiempo al comienzo, tenemos unas preguntas antes para nuestra invitada, nuestra panelista Ana Rodrigo. Entonces, si me permites, las hacemos primero, un par de preguntas y ya continuamos con las del panel. Perfecto, o sea, listo, paramos lo del panel y seguimos con Ana. Sí, qué pena con ustedes para cerrar como esa intervención de Ana y luego poder culminar y cerrar el tema del panel. Vale, ya volvemos nosotros entonces, no se muevan. Sí, gracias. Ana, entonces te invitamos, si quieres, por favor, abrir tu cámara y tenemos un par de preguntas. Entonces, la primera pregunta que le hace justamente nuestro moderador del panel, Carlos Díaz Granados, dice: Ana, ¿qué perfiles o profesionales particulares necesitan los museos como el Geominero para cumplir sus objetivos? Bueno,
decía que teníamos 3 líneas de trabajo. Por un lado la investigación, por otro lado la conservación y restauración y por otro lo que hemos llamado educación y divulgación. Entonces, para el perfil investigador, pues indudablemente necesitamos doctores. Nosotros trabajamos con paleontología, mineralogía, petrología. Entonces, fundamentalmente tenemos biólogos que son paleontólogos, paleontólogos que también son geólogos y doctores pues, ingenieros de minas, etcétera. Esos serían los perfiles desde el punto de vista de la investigación. Los conservadores que trabajan con nosotros, en España no existe una titulación de conservación en sentido estricto, ad hoc. No sé si existe en Colombia. Normalmente las personas que trabajan con nosotros son también geólogos, biólogos que han hecho algún máster relacionado con museística o con museografía. Y en el ámbito de la restauración, pues restauradores. Lo que ocurre es que también en España la restauración está muy enfocada a las humanidades y muy poco al ámbito científico. De tal manera que por eso nosotros tenemos la suerte de contar con un restaurador, como les comentaba, que además es geólogo. Entonces, él, cuando tiene que hacer cualquier tratamiento sobre una muestra, lo primero que hace pues, es hacer una serie de pruebas sobre el tipo de roca al que va a ir destinado el tratamiento y como las conoce, pues es capaz de desarrollar unas estrategias de restauración que llevamos tiempo diciéndole que debe recogerlas en algún manual porque tienen muchísima utilidad para otros centros, ¿no? Porque no hay especialistas, no hay restauradores especialistas en temas de paleontología y de mineralogía. Y en el ámbito educativo, trabajamos también con geólogos, biólogos o personas especialistas en educación, pero ahora mismo ese ámbito del museo está sin cubrir. Ahora mismo no tenemos a nadie que desempeñe ese trabajo. No sé si he respondido, Carlos, a tu pregunta. Perfecto. Ana, muchas gracias. Sí, era particularmente qué diferencia los profesionales de este tipo de museos a los de otros tipos de museos. Lo preguntaba también porque nuestro público vienen de ese mundo de los museos y las colecciones geológicas y paleontológicas, y digamos que estamos formando ese campo de profesionales que trabajamos en este tipo de museos. Entonces, pues, muchas gracias por tu respuesta y pues nos queda muy claro también. Gracias a ti. Gracias. Tenemos una segunda pregunta, Ana. Esta la hace Luz Miriam Torres, que pregunta que si en el Museo Geominero si hay alguna pieza de origen colombiano. Bueno, esta pregunta me pone en un aprieto. Seguro no, me consta que hay algún mineral de cobre de Colombia, pero no sé más. Es decir, tenemos esmeraldas, veo por aquí Edwin, yo creo que no, pero no lo podría asegurar. Dense cuenta que tenemos y oro no, oro seguro que no, porque oro tenemos muy poco oro y el que hay es de origen español. Creo que hay una pieza norteamericana que hemos comprado. Y platino, que me pregunta Marion, seguro que no, porque además platino no tenemos nada. Claro, les decía, tenemos 100.000 piezas. Les digo, algún mineral de cobre seguro, y en el campo de los fósiles no tengo ni idea de si tenemos alguna pieza colombiana. Tendría que consultar la base de datos para contestarles. Lamento no poder darles más datos. No, muchas gracias. Y bueno, tenemos una última pregunta para luego ya darle el paso a nuestros panelistas también que respondan las preguntas que han llegado para ellos. Hoy hemos tenido una jornada bastante movida con bastantes preguntas. Entonces tenemos una última pregunta para ti, Ana, que la hace Marion Weber y pregunta que si los fondos del museo en el último piso son el depósito de muestras o cómo sería, bueno, son dos preguntas en realidad, y cómo sería la logística del movimiento de las piezas.
Bueno, nosotros tenemos un problema grande con el almacenamiento de las piezas, porque cuando el museo se concibió, el ingeniero que lo hizo no pensó, creo que era Edwin quien lo comentaba antes, que los museos están vivos y que los museos crecen, ¿no? Entonces, no pensó en un reservorio para almacenar las piezas que se irían incrementando en las colecciones en el transcurso del tiempo. Entonces, esa tercera planta originalmente era una planta en la que se exponía parte de la colección permanente, pero yo no la he conocido, yo llevo 25 años en el museo, no la he conocido visitable, entre otras razones porque les decía que el museo tiene 19 metros de altura y en la tercera planta da mucho vértigo. Nosotros tenemos muchos niños que nos visitan, por tanto tiene cierto peligro. Entonces, parte de la colección está ahí almacenada, los fondos, parte en la parte baja de las vitrinas que les enseñaba alguna diapositiva que tiene cajones y parte en un almacén que tenemos en una localidad próxima a Madrid, a 20 kilómetros, que forma parte de nuestra institución donde lo tenemos. En relación a cómo movemos las piezas, que entiendo que Marion se refiere a los préstamos, entiendo, ¿no? Con otras instituciones. No sé si es por el disculpen, es que he visto una pregunta que me ha despistado. Mario, gracias. Nosotros movemos las colecciones con préstamos con otras instituciones, con otros depósitos, pues siguiendo un protocolo de préstamo de colecciones según el fin para el que se necesite. Es decir, si es un préstamo de investigación, es un préstamo para una exposición temporal, es un préstamo para otro museo, es un préstamo para hacer una réplica, por ejemplo. Bueno, pues a través de una serie de aspectos recogidos en nuestra política de colecciones y en nuestra gestión de las mismas. No sé muy bien si he contestado, si necesitas algún detalle más concreto. Sí, Mario, de nada, gracias a ti por las preguntas y enhorabuena a los panelistas por vuestras exposiciones que me han resultado súper interesantes. Así que os felicito porque he aprendido un montón de cosas y he descubierto muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Ana, por tu ponencia y por esta participación para responder las preguntas. Ahora damos paso, Carlos, de nuevo contigo y con nuestros panelistas para las demás preguntas del público. Gracias. Gracias, muy amables. Pues nada, seguimos con nuestras preguntas para nuestros panelistas. Hay una pregunta que puede contestar cualquiera de ustedes y hay otras que son particulares. Entonces voy a comenzar con una que es particular para Inés. Pregunta a la profesora Marion Weber, ¿con qué recurso humano cuenta el museo de la UPTC, Inés? Bueno, gracias. Gracias, Mario. Realmente en nuestra condición de museo universitario, de universidad pública, tenemos recursos económicos limitados, pero tenemos recursos humanos extraordinarios. Para darles un ejemplo, el museo actualmente solamente estamos vinculadas 2 personas. Una de ellas, una egresada ilustradora científica, Marie-Joëlle Giraud, y en mi condición de docente, digamos, estoy en la coordinación del museo y paré de contar. Es, digamos, el personal a cargo, pero Marie-Joëlle ha fomentado un grupo de estudiantes ilustradores que son nuestra mano derecha y son los que nos han acompañado en todas estas actividades ahorita en época de pandemia. Fuera de eso, los docentes, el decano de la facultad, todos nos brindan todo su apoyo necesario para la divulgación de nuestro patrimonio. Entonces, por darles otro ejemplo, una docente de la escuela dedicó tiempo extra en todo lo que tuvo que ver con la elaboración, construcción, el diseño del ícono de nuestro museo, que es un carnotauro que se implantó a la entrada del museo a escala real y estuvo en todo el proceso hasta transportarlo desde el municipio de Socha, donde el maestro, el artesano Byron Benítez lo construyó, lo diseñó y lo transportaron a Sogamoso, y realmente ahí es donde uno ve que el recurso humano
colateral, todos los estudiantes y todos los docentes se unen y forman una sinergia extraordinaria para responder con grandes cantidades de actividades para el museo. Muchas gracias, Inés. Sí, yo creo que para los que no la conozcan, les recomiendo mucho la réplica que hay en el Museo de la UPTC. Es una gran pieza que abre este museo y uno se siente como transportado como a otro tiempo con esta réplica tan hermosa que hay en este museo, bien particular dentro de los museos paleontológicos y geológicos. Otra de las preguntas que tenemos, la puede contestar cualquiera, es ¿cuál creen que es la mejor manera de enriquecer las colecciones? Si alguno puede contestar. No sé si, Edwin, de pronto, ¿qué te parece? Sí, yo creo que vuelvo a lo que mencionaba acá y creo que la red es el espacio ideal para esto. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí nos estamos conociendo colectores, preparadores, artistas, científicos, aficionados, gente que le está el tema de los museos, de las colecciones. Creo que la red es ese espacio para nutrirnos, para sincronizar los criterios, para compartir la información, por ejemplo, fíjate que acá mismo en el chat ya nos estaban preguntando, bueno, tenemos este fósil, tenemos cuál es la información de ustedes. Entonces yo creo que las redes y las conexiones, tanto como ayer nos comentaba en la otra charla, las diferentes escalas de las redes también, tanto a nivel local, tanto a nivel nacional, departamental, como ustedes quieran llamarlo, con sus vecinos, son muy claves en eso, o sea, en subsanar las dudas, en compartir, en afrontar los retos que cada uno tiene, pero que también los retos que tenemos globalmente en el país en el manejo de colecciones. Entonces yo creo que dijéramos que lo estamos haciendo bien a través de este ejercicio de participar, de enterarnos, de compartir. Yo creo que es la mejor oportunidad, ¿no? Sí, Edwin, gracias. Sí, obviamente este papel de las redes es una idea que los museos de esta tipología y las colecciones no sientan que están solos. También brinda oportunidades para crear proyectos en común, para crear iniciativas y objetivos en común y de alguna manera sentir que lo que hacen lo pueden preguntarle a otros cómo lo están haciendo, como lo decía la profe Marion, como le preguntaba a la profe Inés, y en este caso que son dos museos universitarios, el de la Nacional y el de la UPTC, tienen mucho en común, que están enfocados en una comunidad académica y son muy poquitas personas y hacen muchas actividades. Entonces, la red permite esa línea común para poder conocerse. Hay otra pregunta que les quiero hacer. Esta pregunta dice, ¿cómo hacer que las exposiciones de objetos de geología y paleontología sean más atractivas para todos los públicos? En especial en estos tiempos de nuevas redes, nuevas tecnologías y la necesidad de nuevas formas de representar el pasado. Angélica, no sé si tú nos puedes decir un poco cómo crees que lo que pasa en la Litoteca lo podrían disponer para la comunidad en general. Bueno, nosotros nos hemos apoyado mucho en lo que es la página del Servicio Geológico. Tenemos el geoportal. El geoportal hay un inventario de muestras. Allí encuentran un mapa por planchas y pueden ubicar las muestras que están en cada plancha. Está también la página del Banco de Información Petrolera. Dentro de esta página también se encuentra la Litoteca Nacional de Guatiguará. También se encuentra información de las muestras que allí se preservan. Entonces, a nosotros nos parece muy importante que sea algo que la persona pueda consultar fácilmente. Por eso el servicio se ha preocupado tanto por hacer una página, un geoportal y una página web muy amigable para todas las personas.
y allí también están los contactos directos de las personas con las que pueden hablar y ya nos pueden preguntar como más directamente. Esto es lo que más hemos trabajado y tener las conexiones ahorita de correos, de páginas, para poder interactuar. Gracias, Angélica. Sigue. Carlos, les comento la experiencia que estamos nosotros encaminándonos hacia ese proceso de virtualidad del museo. Nosotros hicimos alianza estratégica con el programa de Ingeniería de Sistemas y estamos ya implementando herramientas como, por ejemplo, la construcción de un dataset como primera acción, pero también considerando, también a partir de eso, los códigos QR para colocarlos dentro del museo para cuando haya visita y muchas más actividades de virtualidad, obviamente poco a poco, pero ya estamos orientados a eso, ¿no? Y esta situación de pandemia nos permitió ver aún más la necesidad de incrementar esa orientación del museo. Llevar el museo de manera virtual hacia las comunidades, hacia las escuelas y sobre todo hacia las instituciones rurales a donde no podemos llegar, digamos, directamente, ¿sí? Como ya lo veníamos haciendo físicamente. Entonces es una de las maneras que estamos nosotros mirando hacia el futuro. Gracias, Inés. Don Luis Antonio, que tiene un caso diferente, que pues sí está más cercano a lo rural, más cercano a unas comunidades que usted ya conoce previamente y que pues también usted es líder social de alguna manera. ¿Cómo cree que el museo puede presentarse a la comunidad para que la gente lo entienda mejor, para que todos lo puedan entender, para que sea más fácil para las personas de su comunidad poder entender lo que se está queriendo decir en el museo y para que la gente se acerque al museo? Pues nosotros inicialmente arrancamos con una promoción en la parte de niños de las instituciones educativas del municipio, llevándoles ese conocimiento con apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional, y ahora estamos haciendo un convenio precisamente con la ingeniera Inés de la UPTC, que está acá presente, para hacer unas conferencias igual con los niños y jóvenes de las instituciones educativas del municipio, con los tomadores de decisiones y con comunidad en general. Entonces yo creo que la forma para que sean más atractivas las colecciones precisamente es eso, darlas a conocer de cualquier forma, sobre todo a los niños. Otra estrategia que hemos hecho es dictar talleres de hacer réplicas de fósiles, que es bien interesante. Eso lo hemos hecho con madres cabezas de familia y con grupos de estudiantes, tanto del municipio como algunos visitantes. Don Luis Antonio, muchas gracias. Y Edwin, quería preguntar también a ti la misma inquietud. ¿Cómo la colección de la Universidad del Rosario tienen pensado que se abra a las comunidades de alguna manera? ¿Y cómo opera la consulta de lo que hay en esa colección para la comunidad en general? ¿O cómo lo piensan a futuro? Claro, Carlos. Estamos trabajando, de hecho, ahorita en una herramienta que va a estar disponible, yo creo que a comienzos del próximo año. Va a ser una herramienta que cualquier persona va a poder tener la oportunidad de disfrutar en el hecho de si tiene gafas 3D o dispositivo que está relacionado con un silicónico que tiene que ver con la Tatacoa, con el desierto de la Tatacoa en el Huila. Estamos haciendo una reconstrucción virtual en el cual la persona va a poder estar dentro del ambiente, interactuar casi que con el fósil, ver dentro del fósil, ir dentro incluso de las células del fósil. Es una herramienta que estamos desarrollando que esperamos como el piloto para muchos otros ejemplos con otros fósiles en la colección. Esto
lo hicimos con los aliados, particularmente con el Museo de la Victoria y con el Museo de Villavieja, con los fósiles que ellos tienen ahí. Y también, yo creo que también como para cubrir un poco una de las preguntas que yo veo acá enfocada en el chat, que está muy relacionada, estamos también haciendo algo que tiene que ver con, como estamos articulados con el programa de biología, tenemos la especie de la semana, entonces rotamos a veces entre especie biológica actual y especie fósil, ya sea alguna de las que están en las colecciones. Entonces esto también, dijéramos que es una forma de presentarle a la comunidad interna, local desde la universidad, lo que tiene en la colección y un poco de cómo poder accesarlo. En este momento el acceso es principalmente para investigadores, pero pues queremos que a futuro, obviamente, a través de todo el proceso de replicación con 3D, la gente lo pueda accesar desde cualquier punto desde su casa, por decirlo así. Perfecto, Edwin. Me parece bien importante que en esta última respuesta tuvimos varias palabras en común: alianzas, apoyos, convenios, aliados. Entonces es como darnos cuenta que ese impulso para actualizar nuestra colección y para ponerla en común también va de la mano de buscar amistades con las que podamos apoyarnos. Eso es bien importante para este escenario de la red. Tenemos una pregunta para Angélica. Nos pregunta el señor Fernando Sarmiento, ya puntualmente, ¿en qué tipo de materiales se guardan las piezas en la litoteca para su conservación? ¿Y en qué tipo de materiales no es aconsejable guardarlas? Bueno, la litoteca para lo que son núcleos tiene unas cajas especiales en un material de polipropileno. Eso se ha hecho estudios de que sea material que no contamine muestra, que sea fuerte, que las muestras no se vayan a dañar en caso de que se caiga una caja, que no se nos dañe la muestra. Se usan las canaletas, que son unas canaletas también plásticas donde reposan los núcleos, y se envuelven en vinipel. Eso en el caso de los núcleos. En caso de las muestras de superficie, se hace en bolsa plástica de ciertos calibres y que la bolsa no sea bolsa que suelte algún químico que nos vaya a contaminar la muestra. Se tiene una para la marcación de la muestra, se pide que se marque en una sola parte y de forma pequeña para que esa pintura que se usa no vaya a contaminar también la muestra. Eso es principalmente. También usamos canastillas, unas canastillas como grises o fuerte, y que no se nos vaya a estar rompiendo o vaya a afectar la muestra. Eso es lo principal de las litotecas, los materiales principales que usamos. La caja azul es una caja azul estándar, se tiene todas las características y se tiene todo material reciclado, se tiene toda la parte técnica de estas cajas. Angélica, ¿estás ahí? Sí. Gracias. Perfecto, no. Pues queda muy claro ese tema. Pues nada, tenemos muchas más preguntas, pero no tenemos mucho más tiempo. Entonces, pues les agradecemos a todos los invitados y los panelistas. Le doy paso a Adriana para que nos dé más información. Muchas gracias por haber estado aquí hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Invitamos en este momento a, bueno, valga la redundancia, a todos nuestros invitados a que por favor abran sus cámaras para que podamos tomar una pequeña foto aquí para tener recuerdo de este momento. Entonces les invitamos por favor a que abran sus cámaras mientras tomamos unas pequeñas imágenes
Y pues bueno, nuevamente les agradecemos su compañía en la jornada de hoy. Mañana estaremos nuevamente a partir de las 9 de la mañana con nuestra tercera jornada y tendremos pues una configuración del día muy parecida a la de hoy. En la mañana una charla magistral, bueno, en la primera parte de la mañana una charla magistral y en nuestra segunda parte tendremos un panel de discusión enfocado en lo que tiene que ver con documentación y acceso a las diferentes colecciones. Les agradecemos mucho nuevamente, les deseamos que tengan un buen resto de día y esperamos contar con ustedes el día de mañana. Muchísimas gracias.